Cuando vamos al Pancracio antiguo, básicamente era así una pelea cuerpo a cuerpo sin regla. Entonces eran peleas prácticamente de circo romano, a muerte. Cada vez que llegaban, si había algo, lo borraban del mapa. Claro. Me remonto a todas esas artes marciales bailadas que hay, como por ejemplo el Taekwondo en Corea. Lo hacían con baile porque se escondían, porque si lo veían practicando su tradición, los mataban. Los bolcheviques trabajaban con un sistema llamado Rukoposhniboy, que era un sistema de combate plenamente militar. El sistema era el método de defensa del pueblo bolchevique. El hombre de las 1000 batallas, que era el conde Koma, Mitsuyo Maeda, viene peleando circo tras circo y en peleas, y le enseña a los Gracie, y por qué los Gracie son como son, gracias a la enseñanza del conde Koma. Y cómo de ahí surge el vale todo, y cómo de ahí la UFC 1. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo va todo? Buenísimo, buenísimo. Acá con ganas del capítulo de hoy, que es como una vista al pasado de las artes marciales. Traemos un invitado que tiene un arsenal de conocimiento en cuestión a lo que es documentación. Y bueno, seguramente los que nos estén viendo, algún que otro video de nuestro invitado habrán visto. Antes de meternos en faena, contemos qué hicimos este fin de semana. Bueno, este fin de semana fuimos a ver un baño de sangre, que diría, de bare knuckle, ahí en el sur de España. La verdad que fue un espectáculo Peleó Franquito. de lujo. Franco Tenaglia ahí, la verdad que un peleón contra el Loco Soto. Increíble. O sea, en vivo, o sea, uno no está acostumbrado a verlo en vivo, y cuando lo ves en vivo es un shock, porque se vive todo, palpitaba la Plaza de Toros, la verdad que impresionante. ¿Cómo llegaron hasta el final del último round? Que parecía que empezaron tirando bombas y al final estaban sin cartuchos ya. Y era el que toque a uno, gana. O sea, era el que emboque una buena piña, era ganar. Entonces era como jugar a la ruleta rusa en cada golpe que tiraban. Fue buenísimo. Dos gladiadores. Un espectáculo. Increíble. La verdad que. Y desde acá muy bien. La organización super, le damos la enhorabuena a Franquito por consagrarse campeón del mundo de BKFC. Y que sea argentino le pone doble orgullo para nosotros, ¿no? Como compatriota. ¿Qué es Martial Studio, Agus, para si alguien nos está viendo por primera vez? Sí, si alguno nos está descubriendo por primera vez, somos un podcast de artes marciales. Hablamos de artes marciales, traemos profesionales de las artes marciales en todos los sentidos, desde el punto de vista histórico, como nos toca hoy, desde el punto de vista del fitness también, que también nos toca un poco hoy. También profesionales de peleadores, de MMA, de un montón de disciplinas distintas, y también intentamos tocarlos desde un punto de vista filosófico, que siempre viene bien la parte marcial de esas artes marciales. Así que bueno, gracias por vernos y por escucharnos. Y vamos directamente a los bifes, a la carne. Al grano. Vamos al grano. O sea, hoy traemos un invitado espectacular, como bien decíamos, sobre todo muy orientado a la historia, a las artes marciales, desde el origen de las artes marciales hasta cómo fue los bagajes por lugares como el sudeste asiático, Occidente, Japón, China. La verdad que hoy traemos una locura, y estamos hablando, para los que no lo conozcan, de Álvaro Anchorena, el faraón, entrenador fitness y creador de contenido de artes marciales, con más de 500.000 seguidores entre todas sus redes sociales. Crea contenido sobre artes marciales mixtas, documentales, sobre estilos de artes marciales del mundo antiguo y moderno, biografía de actores y maestros de artes marciales. Hoy vamos a hablar sobre la historia de las artes marciales. Bueno, bienvenido, faraón, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un gran placer saludarlos. Muchísimas gracias por invitarme. Y después de escuchar esa presentación, yo que digo, bueno, a ver a quién llevan, ¿no? Soy yo. Claro, soy yo. Bueno, está, ok, vamos a hacer lo mejor posible. Qué lindo estar hablando a tanta distancia, mi querida tierra España. ¿Cómo está por ahí? Bien. La verdad que muy bien. Muy bien. Hoy está mejor, todo genial. Hoy mejor. Acá muy bien, ya con frío, empezando el frío, y por allá estás en Uruguay, ¿no, faraón? En Uruguay. Acá empezando el calor. Están mejor entonces que nosotros. No te creas, porque en realidad calor acá en donde vivo yo es 48 grados con mucha humedad y frío es -4. ¿En qué zona de Uruguay está? Es un departamento que se llama Salto. Uruguay está dividido en 18 departamentos. El departamento de Salto, para los que les gusta el fútbol, donde nació Edinson Cavani, Luis Suárez.
Buena tierra. Entre otros, tierra peculiar. Qué bueno. Salvo por los 48 grados y la humedad que te la regalo. El resto, los menos 4 me los banco. Lo bueno es que si nos portamos mal y el infierno existe y vamos al infierno, ya estamos acostumbrados. No nos va a afectar, pero no nos va a afectar. A nivel de temperatura todo bien. Sí, es verdad, no me asusta. Qué bueno. Che, bueno, por empezar un poco, Faraón, para los que no te conozcan, ¿quién es el Faraón? ¿Por qué te dicen Faraón? ¿Me puedes contar un poco cómo empezaste a hacer los videos, etcétera, tu bagaje, a qué te dedicás? Sí, con mucho gusto. Bueno, en principio decir que es más complicado hablar de uno mismo que hablar a veces, hacer la biografía de alguien más, ¿no? De hecho, me resulta extraño hablar de mí, por eso voy a intentar resumirlo lo más posible. En principio, si yo tuviera que hablarte de los inicios son a los 5 años de edad, cuando por cuestiones de la vida, mi madre emigra desde Uruguay a Argentina con mis 2 hermanos pequeños y yo me quedo aquí. De alguna manera me quedo sin mi madre y eso provoca algunos problemas emocionales que conllevan a que sea un niño con obesidad. O sea, estamos hablando de que con 6 años tenía prácticamente obesidad mórbida. Claro, era una época, estamos hablando del año 1985, 86, no había internet, no había ni siquiera, no teníamos acceso a teléfono, las televisiones eran blanco y negro, las noticias venían por carta, por lo tanto, que un ser querido se fuera a 500, 600 kilómetros era probablemente que no lo iba a ver más, quizás por muchos años. Lo cierto es que este sobrepeso, esta obesidad, hizo a que quienes me criaron, mis abuelos, buscaran por todos los medios hacerme algún deporte, ponerme en algún deporte para ver si ya desde chiquito podía acostumbrarme. El fútbol no me gustaba, el básquet probaron, no me gustaba, probaron de todo, realmente no me gustaba, o sea, era un gordito que no le gustaban los deportes. Hasta que unos vecinos empezaron a practicar algo que se llamaba Kung Fu. Y claro, también vi alguna película de Bruce Lee y les pregunté a mis amiguitos qué era eso que practicaban, era Kung Fu. Me mostraron alguna que otra patada y dije, eso quiero hacer. ¿Qué motivó a que además me aceptaran el hacerlo? Porque llevado a esto también yo asistía a un colegio, a una high school de gente de mucho dinero sin yo tenerlo. O sea, siendo de la baja sociedad, me vinculaba con gente de la alta. Y esto puede parecer muy bonito, pero realmente no lo era. En aquel momento no lo conocíamos con el término bullying, como lo conocemos hoy, pero existió siempre y te puedo asegurar que en aquellas épocas realmente era duro, era descarnado. Entonces, como también tenía ese tipo de problema, en mi casa se decidieron, bueno, vamos a hacer que practique Kung Fu. En una de esas quizás el entrenamiento hace que adelgace y también aprende a defenderse y ese era el camino para matar 2 pájaros de un tiro. Fue ahí que cuando iba a cumplir 7 años, como regalo de cumpleaños, me inician en una escuela de Kung Fu norteña, en donde comencé mi andamiaje y estuve 15 años practicando ese estilo, hasta que me tomó la adolescencia, la juventud y empezaron las dudas de todo joven, dudas que yo por lo general promuevo e incito a que la tengan, y mis ganas de probar cosas nuevas. Entonces empecé a probar boxeo, empecé a probar karate, empecé a probar judo. Esto obviamente no le gustó, pero para nada a mi sifu de Kung Fu, porque era de los estructurados que no se puede, porque acá lo tenés todo. No podés andar. Yo en ese momento lo único que sabía era que quería probar cosas nuevas. Además, año 1991, empezaron a aparecer unos videos cassette de una especie de peleas sin reglas llamada Valetudo, UFC, un tal Royce Gracie que estaba demoliendo a todos en el suelo, que le llamaban la anaconda, que los de karate perdían para él, que los de Kung Fu perdían para él, y que era jiu-jitsu brasileño. Quiero conocer eso. Era un montón de cosas, una revolución que hubo en ese momento que, acompañado a mi juventud, quería conocer más cosas y fue así que en un momento me dijeron, bueno, o seguís por el estilo o te volvés un picaflor saltando por ahí sin aprender nada. Y yo dije, bueno, me vuelvo un picaflor, voy a hacer mi propio camino. Y fue ahí que empecé a conocer otros caminos y con el correr de los años me di cuenta de que yo estaba siguiendo el camino de alguien más. En su
su momento me sirvió, que en su momento era lo que necesitaba, pero luego uno tiene que, en definitiva, saber si uno se siente cómodo, si ese es mi estilo, porque si mi cuerpo está preparado para ese estilo, si mi altura, si mis extremidades, si mis impulsos naturales son para ese estilo o son para el cuerpo a cuerpo o qué. Y la única manera que tenemos y que tuve de saber para qué era realmente era probando. Nadie escarmienta en pellejo ajeno, dicen los mexicanos. Uno puede escuchar la experiencia de otro y sentirla muy vívida, pero no vivirla. Al final, todo lo que podamos vivir para tomar nuestras propias decisiones sucede en la vida misma cuando vas a optar por una carrera a la hora de decidir para estudiar algo. También lo vas a saber cuando realmente lo pruebes. Claro. Lo mismo me pasó con eso. También en aquel momento, no, porque si querés tener trabajo y tener dinero, tenés que estudiar medicina, abogacía, escribanía. Órale, pero no me gusta. Entonces era un mal estudiante. Pero ¿y por qué no me enfoqué por la licenciatura en educación física, por la kinesiología, que era en definitiva por donde venía toda mi orientación? Pues bien, en ese momento no lo hice, me fue mal. Luego, después de grande, cuando me di cuenta de todo esto, me enfoqué, o sea, me redireccioné yo solo, y es que ahí es donde nace ya a los 23 años que termino mis estudios y soy técnico avanzado para el entrenamiento y la salud física por la Premier Fitness International, coaching en nutrición y dietética, y luego me dediqué a hacer cursos de entrenador personal internacional por diferentes federaciones, la IFBB, la WFE. Hasta el día de hoy estoy recursando para revalidar mi licencia año 2024 por la IFBB como entrenador profesional de fitness y culturismo, como coaching en nutrición, como personal trainer internacional, porque cada año va cambiando, se van aprendiendo nuevas cosas y siempre hay que estar actualizado. Qué bueno, No, qué bueno, qué bueno. Impresionante. Y faltó la parte de YouTube. no, y yo te iba a preguntar justo, ¿y cómo engranás toda esa vida marcial, esa vida del coach con la documentación de artes marciales, la biografía de personajes de la televisión y también de personajes reales? Bien, para YouTube. Siempre para entender la historia de un personaje, el que sea, hay que entender su contexto histórico. Por eso muchas veces que nosotros cometemos errores en juzgar o prejuzgar personajes históricos basado en nuestra época actual. Pienso en Bruce Lee, pienso en tantos artistas de la música, en tantos artistas de diferentes áreas, en el que se lo juzga basado en los parámetros actuales y en lo que sabemos hoy. Pues es un error groserísimo. Tenemos que pararnos en el contexto de esa persona, que ya de por sí es muy difícil, porque siempre estamos limitados por lo que ya sabemos. Pero bueno, entonces, haciendo este preámbulo, digo, en ese momento mi país estaba pasando por una crisis económica muy importante. Ingreso a trabajar en hotelería, pero ingreso a trabajar bien como jefe en una cadena de hoteles de Barceló, como gerente de la parte de eventos y deportes. Entonces, me estaba yendo bien. Y en ese momento empezó a surgir en el mercado algo que se llamaba YouTube, que si bien ya venía desde hace algunos años, pero únicamente lo conocíamos como una plataforma en donde se escuchaba música. Si vos me preguntabas a mí en ese momento, ¿para qué sirve YouTube? Sí, miras videoclips, punto. O sea, claro, ese era el concepto generalizado. Hasta que uno de estos locos del sistema informático que trabajaba en la recepción de este hotel me dice: Faraón, ¿viste un youtuber que se llama Dross Robsang? Digo, no tengo ni idea de lo que es youtuber, no sé lo que es Dross, no sé qué es eso. YouTube, sí, donde se escucha música. Bueno, hace videos que habla de misterio y de cosas que están buenas. Digo, no, a ver, empiezo a mirar y veo y me llama muchísimo la atención. Me encanta. Empiezo a mirar un video atrás del otro, hasta que cuando empiezo a ver de qué se trataba, digo, yo puedo hacer esto. No obstante, esta persona me dice que gana dinero a través de eso. Le pagan y le pagan un montón de plata. O sea que puedo ganar plata. Es todo mentira, pero lo voy a hacer igual. Entonces empecé a probar a hacer videos de misterio. Igual que Dross, lo que uno suele hacer al principio, tratar de copiar. Me fue no mal, me fue pésimo. Horrible me fue. ¿Ah?
Pero me fue mal por un montón de razones. Primero porque no era mi pelo, o sea, no era mi área. Yo intenté hacer algo que no era lo que era. Y segundo porque me lancé, como suelo hacer yo, las cosas en la vida, de ojos cerrados al agua. Después me di cuenta, digo, voy a hacer cursos, y empecé a hacer cursos a través de YouTube, porque yo trabajaba en ese momento, no tenía mucho tiempo, de narrativa, locución, edición, o sea, todo lo que conllevaba. Pasé un año estudiando cómo narrar, cómo hacer las pausas, todo. Una cosa me llevaba a la otra, hasta que intenté nuevamente, y no sé por qué razón se me ocurrió hacer un top como Dross. Otra vez le copiaba, pero esta vez de algo que me gustaba a mí, actores de artes marciales que sabían realmente pelear en la vida real. Ese fue mi primer video relacionado a las artes marciales. Y claro, para mi asombro, era viral, pero viral en ese momento para mí era que en una semana creo que tuvo 200 o 300 reproducciones, mientras que los otros tenían 3, 5 reproducciones. Claro. De esos 4 eran amigos y un familiar. Este tuvo como 200, 300. ¡Wow! 200 personas me vieron. Entonces dije, le gustó el nicho, les gustó hacer de esto. Y empecé a hacer uno y los mezclaba con los de terror, y los de terror no me funcionaban, y los de actores o temas de artes marciales sí, y yo pensaba que era el nicho. Hasta que luego, años más tarde, me di cuenta que en realidad era porque en uno yo hablaba de lo que realmente sabía y me gustaba, y en el otro lo hacía porque quería que me fuera como Dross. Entonces claro, ahí es donde nace el canal de YouTube, en donde trabajo en mi primer canal, que ya no existe. Trabajé 3 años sin cobrar un solo peso, porque YouTube no monetizaba en Uruguay. Bien, no había manera. Y averigüé por todos los medios y me dijeron, no es posible que ganes dinero a través de Uruguay porque YouTube no trabaja con Uruguay. Yo ya estaba entregado, pero sin embargo seguía haciendo videos porque me gustaba. Yo quería tener un canal mío que hable de artes marciales y de actores y de estilo y demás. Punto, sin ganar dinero. Hasta que un día un huésped del hotel donde trabajaba, un adolescente de 16 años, me dice, y yo tengo un canal que no tiene ni la mitad de las visitas que los tuyos, pero está en Argentina, ¿por qué no pones que está en Argentina? Digo, no, porque no se puede. Se puede. No se puede. Yo le discutía. A ver, entró, me cambia y pone que en lugar de Uruguay era Argentina y automáticamente me da la posibilidad de monetizar. Digo, yo no puedo creer. Yo sé que en términos de 15 días yo estaba cobrando casi $1.000 que tenía acumulado. Era una cosa de locos. Perdón, no, ahí no. Se me monetizó. Y ahí empezó a juntar dinero, pero no podía cobrar. No podía cobrar porque no se transfería a Uruguay. Y pasó como 2 años más juntando dinero y después se pudo cobrar. Pero lo cierto, y a lo que quiero llegar con esto, es que estuve años trabajando sin el objetivo de hacer dinero porque yo creía que no se podía. O sea, realmente me gustaba hacerlo, lo hacía porque quería trascender con los videos y transmitir ese conocimiento. 5 años dura ese canal, sobrepaso los 100.000 suscriptores, llego a algo de 130.000, me llega el botón de plata, el primer botón de plata, y en cuanto llega el botón de plata a la semana me cierran el canal porque yo utilizaba videos con derechos de autor, música con derechos de autor. Utilizaba música que estaba buena y tenían derechos de autor, y YouTube todos los años va modificando sus reglas y te las ajustas y te pones nuevas exigencias, y si esa nueva exigencia ahora pena algo que venías haciendo hace años, no les importa. O sea, me lo cerraron. Perdí un canal con casi más de 300 videos en ese momento, con un botón de plata, con un ingreso importante, lo perdí definitivamente. Y ahí, caí en una depresión terrible porque o sea, lo buscaba por todos lados y no existía, y decidí empezarlo de vuelta. Y lo empecé de vuelta con los mismos temas, con distinto formato, y otra vez volvió a crecer, y otra vez volvió a obtener el botón de plata, y bueno, y es el que está hasta el día de hoy. Qué bueno, espectacular. La verdad que es un bagaje de superación y sobre todo de no decir multitasking, sino decir ser capaz de sobresalir y de trabajar con disciplina en muchas disciplinas distintas, ¿no? En muchos, lo que son en YouTube, como deportista, personal trainer, personal trainer, fitness,
y la verdad que está bueno y acá nos sentimos, como te comentábamos fuera de cámara, te seguimos desde hace bastante ya, con el que empezamos a ver todo contenido de artes marciales, empezamos a probar nuevas cosas, justamente por canales como los tuyos que abren la mente, ¿no? Y es un poco lo que queremos traer hoy acá y aprovechar todo tu conocimiento y toda tu experiencia para ir comentando sobre cosas que a mucha gente le llaman mucho la atención, ¿no? Que es cómo surgieron las artes marciales, cuál fue el primero. O sea, en la antigüedad se defendían, evidentemente sí, pero ¿qué utilizaban? ¿Qué había? ¿No? Entonces yo, para abrir el melón, te lanzo la primera pregunta. A ver qué podemos platicar. ¿Cuál fue el primer arte marcial de todos? Si es que hay uno, y si podemos o se sabe dónde nació este arte marcial. Bueno, debe ser una de las preguntas más complicadas y yo diría que con respuesta tomada con pinzas. Hoy por hoy mismo yo tengo un video en donde dice el primer arte marcial de la humanidad y cita el Kalaripayat o Kalaripayattu de India. Sin embargo, ¿por qué digo que he tomado con pinzas? Si queremos conocer desde que el ser humano, el Homo, transita esta tierra, ha necesitado cosas básicas. Alimento, por lo tanto, podremos decir que la gastronomía ha nacido con el hombre. Refugio, porque realmente al principio puede ser que intentaran dormir en la intemperie, pero el frío, el calor, la lluvia motiva o incita a que necesite refugiarse. Por lo tanto, podríamos decir que los medios de construcción también. Y la defensa, porque realmente la tierra es un hábito, un ambiente hostil, ya sea la defensa contra iguales o contra animales. Porque realmente, aunque no existieran tribus en un lugar en donde se viviera, siempre existen depredadores. Vivimos en un ambiente en donde si no sos predador, sos presa. O sea, realmente necesitamos desde que habitamos la tierra defendernos. Por lo tanto, para conocer los inicios de algo tan arraigado al hombre como es un sistema de defensa, tenemos que realmente conocer los inicios de la humanidad. Y eso hasta el día de hoy se está disputando, porque en mis 43 años de edad me he cansado de escuchar verdades absolutas que 5 o 8 o 10 años más tarde se revocan y se cambian. También en estos 43 años me cansé de escuchar de que la historia ha sido modificada porque en realidad no hay cosas claras. Cuando vamos a la historia de cosas recientes como la Segunda Guerra Mundial, como la Primera Guerra Mundial, y un poco más atrás, hay muchas cosas que no se saben y han sido escritas más o menos siguiendo un hilo conductor. Entonces yo digo, si hay cosas de hace 500 años que son tan poco probables que hayan sido como la conocemos, pero así no las han narrado, ¿cómo saber algo de 2000 años para atrás? O peor, de 2000 años antes de Cristo, basándonos en una figurita. Muy complicado. Y yo digo esto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces yo cito de que probablemente ha sido tal cosa y inmediatamente salen personas a decir, no, ¿cómo vas a decir eso? Porque es tal cosa. ¿Vos qué sabés? Porque te dijo X que leyó en un libro que escribió no sé quién. O sea, la historia es muy complicada. Realmente muy complicado conocer la historia. Ahora bien, si vamos a la historia de la humanidad, se dice que aproximadamente los primeros rasgos de civilización nacieron en África. Cuando vas a África, encontrás que hay frescos tallados en piedra de púgiles uno frente al otro que se estima que son los más antiguos del mundo. Por lo tanto, se estima que los sistemas de defensa, no arte marcial, porque si vamos a hablar de un arte marcial tenemos que hablar de un sistema, un compendio definido, detallado, que se pueda transmitir, con un montón de características particulares. Un arte marcial no es dos hombres pegándose. Bien, un arte marcial es algo muy bien estructurado. Sin embargo, un sistema de defensa o la forma de defenderse ya había en África 6.000 años antes de Cristo tienen estos tallados. O sea, 6.000 antes de Cristo. Pero a mí me dijeron que la humanidad tenía 3.000, después me dijeron que tenían 4.000. Bueno,
Ahí es donde yo te digo que se complica. Estos mismos tallados también lo encontraron en la zona de Siam, donde Tailandia. También en islas de Indonesia. También en Egipto, que es de donde se supone proviene un arte denominado como Tai Chi, que es un arte en el cual, si bien tiene defensa cuerpo a cuerpo, pero principalmente con un sistema con palos y garrotes. Entonces, cuando nosotros decimos el Kalaripayat en India es posiblemente el sistema de arte marcial estructurado más antiguo del mundo, puede ser. Sin embargo, cuando los indios intentaban invadir constantemente una isla vecina que se llamaba Sri Lanka, que cada vez que vemos imágenes de Sri Lanka es una isla hermosa. Se decía de que los reyes indios querían invadir esa India, conquistarla, porque era como una perla en la corona de ellos tener esa isla para ellos, y enviaban a sus guerreros indios a conquistarla, y los nativos de ahí eran unos guerreros tan despiadados que les llamaban Angan Satanás Kalagua, que eran como los guerreros de Satanás, porque eran todos oscuros, con el pelo largo, embarrado, y tenían una forma de combate que siempre repelían a los hindúes, a los indios, y nunca pudieron entrar en India, a Sri Lanka. India nunca pudo conquistar. Cuando vamos a ver cuál era el sistema de defensa, se llama Angámpora, que era un sistema nativo de esta isla de Sri Lanka. Entonces realmente es muy complicado conocer el origen, pero por un consenso se estima de que fue en India y que es el Kalaripayat, teniendo en cuenta que la forma de combate más antigua es el pugilato y la lucha. Y esto es por una cuestión antropológica natural. Dos humanos sin educación que se van a trenzar en batalla, lo primero que van a hacer es revolear sus extremidades y cuando se chocan, trenzarse en lucha. Entonces, claro, como hacen los indios, por ejemplo, ¿no? Y como hacen los niños. Exacto. El niño tiene esa forma nata, natural. Seguramente lo que va a hacer es tratar de dar manotazos y luego se trenzan y van al suelo. Entonces es una forma muy natural. De hecho, los sistemas de lucha son tan antiguos y paralelos al pugilato, al boxeo. Vos te vas, por ejemplo, hay un sistema de Asia Central que está en Uzbekistán que se llama Courage, que el Courage es un sistema... La lucha Courage, que en teoría tiene más de 2.500 años de antigüedad. El Shuai Jiao chino tiene más de 3.000 años y cuando vos miras la estructura parece una copia del judo. Es una copia del judo. Sin embargo, hay pruebas en manuscritos que es antes de Cristo, 3.000 años antes de Cristo. Entonces, vos decís, qué complicado que es realmente conocer el origen de algo cuando los medios de transmitir ese algo era de labios a oído, de generación a generación, pero además no había un interés particular en transmitir para que trascendiera la historia, porque nosotros aquí hablando no estamos pensando en que nuestra cultura se transmita 2.000 años para adelante. ¿Qué me importa? O sea, yo estoy viviendo ahora, vivo ahora, no estoy pensando en que quiero dejar algo que dentro de 2.000 años sepan de que, en el año 2024 vivían de tal y se miraban por una camarita y cuadraditos, y no entraban por portales. ¿Cómo? Y no atravesaban portales interdimensionales. No había, pero hablaban por una camarita y se hacían como que se veían. O sea, no nos interesa porque ni siquiera uno no conoce lo que no conoce y dice Men in Black 3, ¿cómo sé lo que no sé? Y bueno, en el pasado no tenían un interés particular de transmitir. Se transmitía la forma de lucha porque era por un tema de defensa, porque necesitaban defenderse, pero por eso no. Por eso es muy complicado. Pero bueno, el consenso dice el Kalaripayat India, o sea que es en India en donde en teoría nace. Perfecto, o sea, para redondearlo, entonces está bueno discernir, como vos decías, está lo natural, que vendrá a ser los púgiles, uno de cada lado, revoleando mandioca y después abrazarse, rodar y luchar. Exacto. Y después tenemos la forma, el compendio, y entonces podríamos hablarlo del Kalarippayattu. A mí me gustaría abrir a partir de acá, una vez ponemos el punto de partida, 3 frentes, que más que nada son frentes geográficos, ¿no? Vamos a empezar por el tradicional, que podría ser Corea, ¿no? Japón, China,
de donde viene la mayoría de las artes marciales que hoy en día pues la gente se le ocurre, karate, taekwondo, judo. Y después tenemos el sudeste asiático, que hay un montón de variantes de boxeo, ¿no? el Thai box y todo lo que cercano al Karate-Payat, ¿no? Que estábamos comentando recién. Exacto. Y luego el occidente, ¿no? Que vendría a ser, no sé, la parte Grecia, de la edad antigua. Claro, el wrestling, bueno, viene un poquito más por esta parte del Cáucaso hasta que llega a Grecia, ¿no? Y aparece, pues, los que hacían en los Juegos Olímpicos, ¿no? El Pancration, que me encantaría también comentarlo un poquito. Entonces, a través de estos tres frentes, me gustaría luego ir desgranando cada uno. Empezamos por el que más te guste. Ahí, y por ejemplo, no sé, ¿cuál decís, Faraón? ¿Por cuál de estos tres frentes? Mirá, te escuchaba ahora y irvanando un poco con lo que veníamos hablando, mirá qué me pasó a mí. Yo miro el Karate-Payat, ¿verdad? El Karate-Payat hoy, como teóricamente es el estilo más antiguo, y veo toda la estructura que tiene y está extraordinario. Sin embargo, después voy al inicio del Kung Fu Shaolin en China, que tiene su lógica porque el rey en su momento manda hacer un templo budista en China, el templo de Henan, el primer templo, y al hacer un templo budista de meditación, necesita colocar un abad, un lama abad, para que enseñe budismo, pero el budismo de Bodhidharma, de Siddhartha Gautama Sakyamuni, que era el Buda que nosotros conocemos como Buda. Bien, para poder enseñar el budismo y la filosofía y la meditación budista de Siddhartha Gautama Sakyamuni en el templo de Henan, el rey manda a buscar un abad indio a India, permítame la redundancia, con conocimientos de yoga proveniente del budismo de Siddhartha Gautama Sakyamuni. Es ahí que el primer abad emigra, viene de India a China, y se llama Damo. Este Damo es un monje hindú que comienza a enseñar budismo a quienes iban, no tengo claro a quienes podían entrar, pero a quienes estaban chinos que estaban ahí en el templo de Henan. Pero era enseñar a meditar y enseñar posiciones de yoga, asanas yogi. Sin embargo, Damo conocía un sistema de ejercicios de ocho movimientos que se llamaban las 8 flores de Lohan, que se utilizaba de manera de ejercicio físico para mantener el cuerpo físico activo, y que fue poco a poco dando forma como también a un sistema de defensa, pero todavía no estaba muy arraigado. Cuando Damo fallece, tienen que traer otro abad, y ahí traen otro, cuando Tamo fallece, tienen que traer otro abad. El segundo abad se llama Damo o Bodhidharma. Bodhidharma, que viene de India también, a continuar las enseñanzas, empieza a enseñar budismo, a continuar con la enseñanza de Tamo, pero lo que tiene Tamo es que tenía otras técnicas que llamaban las 18 manos de Buda, que también eran movimientos similares a como Wen o Katas. Poco a poco esto se fue transformando en un sistema de defensa personal, que cuando los monjes budistas del templo de Henan iban con sus estatuas y con sus joyas de un lugar a otro, porque había otro templo Shaolin que también estaba activo, sufrían ataques de vándalos de la época y necesitaban defenderse. Entonces esto fue poco a poco dando origen a lo que se conoce como el Kung Fu Shaolin. Ahora, yo miro, y acá es a lo que quiero llegar, esto fue 500 años después de Cristo, ¿verdad? 480, 500. Batuo fue 480, Damo Bodhidharma, 500. Cuando miro, los inicios eran muy rudimentarios, hasta transformarse en el Kung Fu Shaolin. Pero cuando yo voy a mirar el sistema Karate-Payat, que teóricamente tiene 3.000 a 4.000 años antes de Cristo, es un sistema tan complejizado que digo, o sea, si los monjes sabían Karate-Payat, no podía ser tan básico y tan rudimentario. Hay algo en la historia que no me termina de cerrar. Pero bueno, son esos baches filosóficos de la historia. Por otro lado,
está el pancracio que mencionabas, que yo creo que hoy por hoy al pancracio lo tenemos muy romantizado en el sentido de que lo vemos como, porque hoy por hoy existe un sistema que se llama pancras o pancracio, en cual es un sistema de MMA muy, muy complejo, de los que más me gusta, si te tengo que decir, pero cuando vamos al pancracio antiguo, por lo que he visto en imágenes poco común y por lo que he escuchado en relatos, era algo bastante más rudimentario, muy, muy rudimentario. Básicamente era así una pelea cuerpo a cuerpo sin reglas, en donde las primeras reglas fue no colocar los dedos en los ojos y no morder. Eran las únicas 2 reglas. Entonces eran peleas prácticamente de circo romano, a muerte, en donde los peleadores no duraban muchos años. Algunos morían por las heridas luego de una pelea. Otros morían al poco tiempo. Una edad, llegaban a viejo con 30 años. Era una época en donde no se llegaba a más de 3. Con 40 años ya llegabas a la cúspide de tu vida. Y si eras peleador, no llegabas. Entonces, yo siento que hoy cuando leo y miro, se romantiza mucho como que la medicina, la ciencia, el sistema de lucha antiguo era como tan fino, pero después cuando empezás a ver pruebas concretas, no era tan fino, era muy rudimentario, muy, muy, muy rudimentario. Todo fue siguiendo una evolución natural, como todo, que todo evoluciona y se ha ido perfeccionando. Pero sin duda que el pancracio hoy lo conocemos como uno de los primeros sistemas organizados de MMA. Aunque en realidad seguramente que ya habría en alguna otra parte de cómo saberlo. ¿Cómo saberlo? Claro. Ahí no lo documentan, no es lo que decíamos. Exacto. Dentro de los relatos que comentabas de que existen, yo también he visto, obviamente, he visto videos de YouTube y estas cosas que en las que había, por ejemplo, en vasijas pintadas, técnicas que hoy en día a lo mejor conocemos como una guillotina o tomar la espalda, pues estaba como pintado en una, o incluso un heel hook, aparecía también una llave de tobillo, ese tipo de cosas que a pesar de ser algo que a lo mejor podemos decir incluso lucha libre o estilo propio, ¿cuánto podremos decir que era, por ejemplo, de algún tipo de peleador que se le daba muy bien esa parte, como hoy en día puede ser, comentábamos en su momento Royce Gracie, ¿no? Que era jiu-jitero versus un karateca, y en ese momento era algo así o era algo generalizado en un estilo llamado pancracio que estábamos comentando. O sea, no sé si se entiende la pregunta que quiero hacer, si era algo característico de un peleador o algo generalizado entre todos los que practicaban ese tipo de disciplina. Bueno, eso es una muy buena interrogante, porque nosotros lo generalizamos como que era una disciplina, el pancracio, porque nos lo han transmitido así, porque no sé por qué. O sea, porque a alguien se le ocurrió transmitirlo así, se me ocurre. Porque en realidad si vamos a ser realistas, se encontró una vasija con esa imagen. ¿Fue César de Creta el que hizo eso o era todo un sistema organizado? Porque no lo sé. Ahora, suponte tú que fuera un sistema organizado, que también puede ser que surja de un peleador y que luego lo vaya organizando. Una cosa es la organización de un arte marcial y luego es la ejecución. Sin duda que el pancracio ejecutado era un baño de sangre primitivo, no era otra cosa. De hecho, yo creo que, y eso es una de las cosas que yo siempre tengo algunos altercados con mis colegas artistas marciales tradicionales, porque yo de alguna manera me he abierto a las MMA. Y me he abierto a las MMA porque hice una evolución natural, lo considero yo, desde lo meramente práctico o de lo meramente coreográfico a lo aplicable en el mundo real, en la vida real. Yo siempre digo, un peleador pelea. Y únicamente cuando pelees vas a conocer la realidad de una pelea. Y es muy distinto practicar una técnica que luego intentar aplicarla. Cuando vos practicás una técnica y luego intentás aplicarla en tiempo real con un compañero preestablecido ya, se complica, es complicado hasta que lo aprendés.
Ahora imagínate aplicar esa técnica en la vida, en el mundo real, en donde todo es impredecible, en una pelea real en donde la impredecibilidad es la característica principal. Nunca sabes lo que va a suceder. Incluso dentro de las MMA, uno más o menos sabe lo que va a suceder porque sabemos qué técnicas se pueden aplicar o qué técnicas no. Cada vez está más estudiado, motivo por el cual las peleas se tornan a veces quizás un poco más aburridas. Porque cuanto más... ¿no? Casi. ¿Cómo? Jugadores de ajedrez, como una partida de ajedrez, y me hace Como una esta partida, porque... exactamente. Entonces, vos tenés los puristas que les gusta. Y está bien, porque ve un purista, te ve la técnica, te ve el estudio detrás y te gusta. Y después por ahí tenés un cavernícola de la época de las cavernas como yo, que te dice, no, pero Pride era otra cosa. Pride FC era, ¿viste? Entonces, y digo, bueno, pero sucede que, claro, las MMA es complicado porque tienen, igual que el pancracio, me parece, que son 2 en 1. Las MMA son 2 en 1. Por un lado es un espectáculo y por el otro lado es una presentación técnica. Como presentación técnica, la evolución ha hecho lo suyo y se ha perfeccionado cada vez más, se ha pulido cada vez más incluso las condiciones de pelea para los peleadores, para su integridad, en tema de peso, en tema de un montón de cosas, en cómo llega cada uno a ese nivel. Hace 20 años atrás pasaba de que uno traía 10 años peleando y ganando, y otro empezaba ayer, ganaba 3 peleas y ya se enfrentaba a este. O sea, hoy ya no pasa eso. Hoy tiene que haber todo, una grilla de peleas detrás, con una evolución de ambos que estén más o menos parejos. Eso es la evolución natural, está muy bien, es bueno, pero claro, para el espectáculo, seamos realistas. El 88% del público de las MMA es público pancracista griego del 550 a.C. Que van a ver la sangre. Que van a ver la sangre, esa es la realidad. Y este aquí, que UFC, por ejemplo, y en esto no les estoy contando ninguna novedad a ustedes, está pasando por una época de crisis importante en encontrar estrellas. De wrestlers. Exacto, y no aparecen esas estrellas de renombre. Hoy nosotros vamos a hablar, ¿y de quién vamos a hablar? De Fedor Emelianenko, de Pride. ¿De quién vamos a hablar? De Anderson Laraña Silva, de Mirko Cro Cop. Un hombre, mira, Mirko Cro Cop, todos lo conocen, nunca fue campeón. Nunca fue campeón. ¿Cómo un hombre que nunca fue campeón llega a brillar? Hoy tenemos campeones que no los conoce nadie. Tenemos campeones que no los conoce nadie, y en aquellas épocas, y no era porque faltaran peleadores, porque estaba lleno de peleadores, pero había muchas más estrellas, o sea, y en cualquier rama. Creo que al hacerse tan parejo, tan parejo, como en el fútbol ahora, que miran la cámara, como es el replay, no el VAR, ¿no? El VAR, ahora con el VAR se vuelve tan técnico que, claro, hay público que se va a perder y se pierde, pero bueno, de todas maneras creo que la evolución natural está haciendo lo suyo. Para los que les gusta la sangre, ahora está el boxeo sin reglas, sin guantes. Claro. El boxeo sin guantes. Entonces, como que, y vos decís, y cuando vos empezás a mirar, tiene cada vez más adeptos y más seguidores, porque al final queremos pulir y purificar algo que surge de una parte del ser humano, de una parte reptiliana, que en definitiva no busca un juego de ajedrez. Lo que busca es sangre. Entonces, adrenalina y sangre. Entonces, por eso es que hoy por hoy UFC está pasando por esa crisis, porque no tiene estrellas. Y agregale a que cuando en tu franquicia nace una estrella demasiado grande como el Sol, después es muy difícil opacarla. Y luego de Conor McGregor, ya no fue lo mismo. No fue lo mismo. Peleadores hay mejores. Técnicos hay mejores. Muchos mejores. Porque Conor no fue el mejor ni cerca. Hoy probablemente no. Hoy hay mejores peleadores que Conor, pero estrellas no. Claro. Y claro, ¿y quién derrumbó a Conor? Un ruso.
Bueno, tenía que ser un ruso, porque en la mente nuestra está que los rusos, para algunos son héroes, para otros son enemigos, pero un ruso nunca pasa desapercibido. Y si el ruso llega a la cúspide, y claro, al venir Khabib Nurmagomedov y destronarlo, fue todo no solo Conor fue un espectáculo, sino todo lo que pasó alrededor de él fue muy, muy mítico. Cómo vino este ruso, lo destronó, fue todo mítico, hasta que todo se diluyó. Se fue el ruso, Conor desapareció, y ahora hay campeones, pero como te digo, no los conoce nadie a muchos de ellos. No brillan. Claro, Sí, fuera de sí, es su cierto, reina, al final todo, ¿verdad? es un poco el otro día leía, ¿no? Hago UFC, decía un comentario para decir que, o sea, desde el punto de vista de un neófito, para referirse al MMA, decía lo que más se conoce que es la UFC, pero va a llegar un punto en el que estamos migrando a, como bien decía Faraón, un nivelado que todo el mundo es muy bueno y de repente, ¿qué va a pesar? ¿Qué pesa más? Pues lo que más domina, que es la lucha, que es el grappling, ¿no? Y el que sea más técnico en eso y tenga una solvencia buena en el striking, pues se convierte en un Merab que logra dominar 5 asaltos a un Sean O'Malley que tiene un sniper, pero que si ese sniper no logra aceptar un tiro, ¿por qué? Porque el loco salta por todos lados y de repente cuando toca lo está dominando 5 minutos en el suelo. Claro, al público que nos hacíamos referido como que le gusta la sangre, eso lo va a aborrecer y aparece el público de las MMA, ¿no? Entonces yo creo que va a haber esta diserción de vamos a pasar a hacer algo más UFC, que van a empezar a cambiar las reglas, tal vez intentando relegar un poco más esta dominancia que hay por parte de los wrestlers, de los grapplers, y pasarán a sumar más striking cuando vean que BKFC u otras corporativas les van comiendo minutos de pantalla con los espectadores. Pero bueno, para no virar el tema, me encantaría volver entonces un poco nos estabas contando sobre las artes marciales ya tradicionales, que empezamos por ahí con el tema de los inicios del Kung Fu. Entonces, a partir de ahí, me gustaría preguntarte, ¿existió un arte marcial primigenio en la zona de China y que luego estuviese migrando? Porque al final, muchos yo oí hablar que lo que luego se llevó a Japón, primero empezó en China y viceversa, ¿no? Entonces, un poco aclarar qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Dónde empezamos? ¿En Okinawa? ¿Nos vamos a China? ¿Qué fue primero el karate y tal? ¿De dónde proviene cada uno de estos? Un amplio espectro. Bueno, como siempre, cada vez que yo hablo y digo algo, es así, me baso en relatos que me han dado o que he encontrado, lo más comprobado que se puede, pero como ya vimos es muy difícil comprobar esto, ¿no? Claramente que el inicio es en China, ¿verdad? Claramente que el inicio es en China. Mira, antes de ir a esto, te digo algo. Cada vez que subo un estilo de arte marcial, esto me pasa mucho en la parte asiática, Tailandia, Camboya, Indonesia. Cada vez que subo un estilo de arte marcial particular de una zona, Bocator, que viene de las islas de Australia, de Hawái, perdón, el Muay Boran, cada vez que subís uno, siempre te dicen, es la copia de otro. Claro. Es la copia de otro. Puede ser que sí, puede ser que no. Punto 1. Tengamos en cuenta 2 cosas. 1. La forma de pelea siempre se adapta al cuerpo de la zona en la que viven. O sea, si todos los asiáticos son chiquitos, todos van a pelear de una manera que les facilite por su tamaño. Si viven en una zona montañosa, van a pelear todos en una zona en donde la montaña tenga cierta incidencia de alguna forma. Si viven en zonas acuáticas, van a pelear en formas en donde el agua tenga alguna incidencia. Por eso se dice que los chinos que viven en zonas montañosas trabajan mucho con las piernas y los chinos que viven en zonas acuáticas trabajan mucho con los brazos por los remos. Bien. Pero cuando vos vas a ciertas zonas aledañas a Tailandia, Camboya, Birmania, boxeo birmano, vos te das cuenta que los estilos de pelea son muy parecidos. Muy parecidos. Y yo subo un video y después subo el otro
y uno dice, este le copió a aquel, y el otro dice, este le copió a aquel. Yo no sé si uno le copió al otro, o es que los cuerpos son iguales. Claro. Y a la hora de definir una forma de defenderte, va a estar adaptado a tu estructura. Independientemente de eso, el comercio es tan antiguo como la humanidad misma. Por ende, siempre se va de un lugar a otro y viceversa por cuestiones comerciales. Que este le lleva fruta, que este le lleva seda, que este le lleva arroz, que este le lleva coco. Y ese intercambio comercial también se mezcla la cultura, la gastronomía, la forma de defensa. De hecho, se supone que en la isla de Okinawa, si bien había una forma de los nativos, una forma de defenderse muy rudimentaria, un té muy rudimentario, con mano cerrada, es cuando los comerciantes chinos comienzan a ir a las islas de Okinawa, que empiezan a llevar consigo la cultura de la comida, de la medicina china y de las artes marciales chinas. Hay un emperador, hay un momento, y también tengamos en cuenta algo, otra cosa que también hay que tener en cuenta. En esa época era una época de constantes conquistas y dominios. Claro. Conquista, qué mal palabra que no me gusta, conquista, porque eran invasores. ¿tá? Invasión, voy a sacar conquista, invasiones y dominios. Y Okinawa, por ejemplo, la isla de Okinawa, estuvo dominada por un tiempo por China y otro tiempo por Japón. Por ende, los nativos, que durante un tiempo tuvieron con la opresión china y por otro tiempo estuvieron con la opresión japonesa, obviamente que aprendieron de los estilos militares de ambas culturas. De hecho, se dice que hubo un emperador que cuando hubo una época de paz en Okinawa, el emperador okinawense de ese momento le manda un regalo al emperador chino, que si no recuerdo mal era de la dinastía Ming, y el emperador chino, como obsequio de paz, le manda 36 familias. Estas 36 familias, personas, eran comerciantes, artesanos, cocineros, todo tipo de artes, que él le envía. Por eso trasciende como las 36 familias de Okinawa que vienen de China y llevan consigo, además, artes marciales conocidas como Kenpo. Ahí se suma que el té nativo de Okinawa era con mano cerrada y muy rudimentario, y el Kenpo chino trabajaba con las manos abiertas. Es ahí donde el té se transforma en Tode, el Tode Okinawa, en donde a través de estas 36 familias y quienes llevaron el Kenpo combinaron con el té natural de Okinawa o Okinawate y forma el Tode, que tenía una combinación de Kenpo y té en el cual se combinaba mano cerrada con mano abierta. Bien, por lo tanto, pero una cosa sí es real. La ruta natural de las artes marciales fue de India a China, de China a Japón, a Okinawa y Japón. Esto no quita que en cada uno de estos lugares previo ya hubiera algo. Claro. No lo tenemos muy claro, porque yo no creo que cuando India, suponte tú el Kalaripayat, viaja a través de los monjes lamas, viaja a China, no creo que en China fueran simples cultivadores de arroz que no se defendían de nada. Algo habría, que no trascendió, no sé. Pero luego nace el sistema de arte marcial chino llamado Kung Fu Wushu, que tiene sus orígenes a través del Kalaripayat. Insisto, yo no estoy convencido de esto, pero bueno, así se ha transmitido. Y luego este Kung Fu Wushu viaja a Okinawa, en donde no sabemos lo que había, pero aparentemente se le llamaban té a algo ahí con la mano cerrada, y a partir de ahí se forma el Tode, y ese Tode Okinawa se divide en 3 y va a 3 zonas de la isla, en donde nacen los 3 estilos de Tode Okinawa, que es Shorin, Naha y Tomarin. De ahí nace el Naha-té, Shurin-té y Tomari-té. Y de ahí nacen las 3 grandes ramas o escuelas que años más adelante
tienen sus representantes en maestros legendarios con notables diferencias en sus karate, como pueden ser el gato Yamaguchi, gato Yamaguchi viene de Shogun Miyagi, diferencias con el mono Motobu Ryu, diferencias con, Gichin Funakoshi, el padre del Shotokan, y así tantos otros maestros que vienen de estas tres escuelas, Nahate, Tomarite y Shurinte. Pero bueno, en definitiva, si fuéramos a hacer la ruta de las artes marciales en Japón, teóricamente, insisto, viene de India a China, de China a Okinawa y de Okinawa pasa a Japón y bueno, y de ahí para adelante. Y Faraón, ahí me encantó una cosa que dijiste, porque sí es cierto que hoy en día, bueno, trascendieron el Kalaripayat, trascendieron un montón y hay un común denominador en todo lo que es Asia, pero si bien dijiste, sí, también llegaba el de Kalaripayat a la zona de China y seguramente ahí se sabrían defender de alguna manera porque era vital en esos 3 puntos vitales que nos narraste al principio. Y me arriesga a preguntar, hostia, ¿por qué solo en China, pero no, o en todo Asia, y no en Occidente? En Occidente que éramos mancos, ¿no? Y seguramente no fuera así, ¿no? Pero ¿por qué vos decís que trascendió tanto eso y está tan romantizado que ahí son todos Highlanders y pelean como los dioses, y acá, hasta que no llegó eso, nadie sabía hacer nada? Es una pregunta que te hago. Mira, primero que nada, ¿te acordás lo que dije al principio? Hay que entender la época. No, 100%. Recordemos algo. Eran épocas porque nosotros decimos conquista, por eso yo saqué la palabra conquista y puse invasión barbárica. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que llegaban, si había algo, lo borraban del mapa. No, lo desterraban. Ahí está, lo desterraban. De hecho, y también te digo esto con mucha firmeza, porque me remonto a todas esas artes marciales bailadas que hay, como por ejemplo el Taekyum en Corea. Uy, qué lindo, era un arte marcial con baile, pero ¿por qué lo hacían con baile? Pues que lo hacían con baile porque se escondían, porque si lo veían practicando su tradición, los mataban. Los prendían fuego adentro de una choza, con familia, con mujer embarazada, con hijo, con bebé y con todo, y todos los rastros de cultura posible que había. Porque cuando un país, continente o lo que sea, suponte tú, China, una China de aquella época, invadía una isla, lo que quería era que esa isla se eliminara como isla y que fuera una parte de China. Ahora está China. No querían, ahora esto tan lindo nos pertenece. No querían mantenerle el color. Bueno, nosotros somos rojos y la isla es azul, ahora tenemos una islita azul. ¡Qué lindo! No. La idea es pintarla de rojo, borrar todo y que sea una extensión. Entonces, ¿por qué trasciende lo que trasciende? Bueno, siempre trasciende lo que ganó. Exacto. Siempre la versión que escuchamos es del que ganó. Es cierto. Por eso trascendió. ¿Y por qué no hay manuscritos? Y no hay pinturas y libros en el caso de que se pudiera escribir de lo que había antes, porque lo quemaron, lo borraron, lo rompieron, lo destrozaron a ellos y a quienes lo escribían y a los que lo conocían, y por el solo hecho de mencionar eso de antes, te cortaban la lengua y después te cortaban el cuello. Así era. Entonces, claro, hoy lo que nosotros conocemos es lo que trascendió. Fue de los que ganaron, que no necesariamente eran los buenos. Si fuéramos a ver un escenario de buenos y de malos, eran los que ganaron. Y bueno, así se dio. Latinoamérica, me mencionabas. Hay un tema. En teoría, por algo nosotros somos el nuevo continente. En teoría, el viejo continente tiene más historia, o sea, más años de antigüedad con vida. Entonces, por ese motivo, hay algo que se llama evolución, que es algo natural, que se ha dado y que ha trascendido. Sin embargo, acá también los nativos tenían sistemas de defensa. No, como para no ir muy lejos, vamos a Chile con el Colelaulin.
El Colilaurin de los mapuches, de los indios mapuches, era un sistema muy bien estructurado y definido que estaba extraordinario. Claro, si vos lo mirás y lo comparás con los sistemas asiáticos, es muy rudimentario, lo cual no quiere decir que sea menos efectivo. Más rudimentario, sí, menos efectivo, no, porque hoy por hoy vos podés encontrar un maestro de un arte marcial tradicional que sea extraordinario en la anatomía, que sus técnicas sean maravillosas, que realmente sea un arte, una clase de arte como hace su estilo, y lo agarra un boxeador rudimentario de poca monta y le da tres tortazos y lo termina. Tres tortazos y lo termina. Entonces digo, por eso es que, claro, el arte marcial como arte, yo creo que cuanto más se pulía como arte, más hablaba de la evolución de esa zona. Claro. Pero sabido es que habían zonas que eran imposibles de dominar. Habían zonas de Siam que eran imposibles de dominar. Habían zonas de Indonesia que eran muy complicadas de dominar. Pero esto ha pasado en la historia. Si no, mirá vos, la guerra de Vietnam y Estados Unidos. No, se los comieron con pap. Se los comieron con pan. ¿Y por qué? Y a uno le cuesta entender el por qué. No hace mucho tiempo me pasó que me invitaron para pasar en Instagram a hacer un torneo de Airsoft. Que Sí, utilizan los balines. sí, réplicas, y son balines de plomo chiquitito. Bien, no son de pinturas, son de plomo chiquititos, son réplicas. Por ejemplo, yo tenía una Uzi y una AK-47, o sea, está espectacular. Lo cierto es que me encantó. Me vestí de ruso, todo, pim pam pum. Los tipos los que me invitaron, lo hacían siempre. Algunos eran militares retirados, otros militares en acción y cosas por el estilo. Lo hacían como una forma de entretenimiento. Y me llevaron a una zona de monte y a una zona montañosa abierta porque íbamos a hacer una competencia todo definido. Yo estaba flipando, me sentía en Vietnam. Lo cierto es que cuando estábamos en una parte abierta de montaña y blanca, a mí me fue bien. Yo le pegué a 2 ahí de lejos que nunca le había pegado a nadie y a mí no me mataron. Cuando nos metimos en la parte de monte, que había eucaliptus y todo, cosa nativo de espinillo y demás, yo no te puedo decir la cantidad de plomazos que me dieron. Me pegaron por donde quisieron. No le pegué a uno. Terminé enojado, molesto, porque daba 2 pasos y me pegaban. Y tenía que retirarme. Cuando te pegan, me retirás. ¿Y por qué pasó esto? Claro, a ver, yo ahí me di cuenta de algo. Mido 1,80 m. Peso 100 kilos. Es una superficie bastante importante humana. Estoy en un lugar de hojas verdes, ramas. Lo que piso suena. Y mis compañeros rivales eran chiquititos, morenitos, flaquitos. No los veía. No los veía. Se metían entre la maleza, se ponían unas ramitas y no los veías. Entonces, vos sabés que yo cuando estaba ahí dije, ay, pero que si entiendo a los americanos. El Vietcong. Con tecnología y todo, los masacraron. Claro, no conoces el lugar, no conoces el ambiente, o sea, es realmente interesante. Pero bueno, ¿y cómo trascendió eso? No sé, pero trascendió. Fíjate vos, hasta eso trascendió. Estados Unidos no te deja trascender nada. Si Estados Unidos pierde algo, no te deja trascender. Perdió y trascendió, lo sabemos. Claro. Lo sabemos. Por eso digo, es muy complicado de conocer las realidades de las cosas, pero bueno, lo que trasciende, trasciende. En la zona de hecho, hablando de la zona ahí de Vietnam, Myanmar, antes comentábamos un poco, que era todo muy parecido. Es verdad que sobresalen, claro, porque uno le decís, alguien que no tenga mucha idea, justamente una de las razones por las que hace este capítulo era por eso. Decís, bueno, todos los que son del sudeste asiático hacen Muay Thai, ¿no? Te dice alguien que sea striking Muay Thai. No, a lo mejor le decís, pues Let Way, agregan cabezazos y así podemos ir nombrando un montón de otras cosas que son muy parecidas. Así podremos hacer una especie de taxonomía de lo que hay y entender justamente por qué esta gente fue tan difícil de conquistar en base a este tipo de artes marciales primigenios, porque quien dice Muay Thai en realidad dice Muay Boran.
¿no? Que es como el arte marcial detrás del Muay Thai. Entonces, por hablar un poco de lo que hay en el sudeste asiático y por qué siempre fueron tan efectivos y tan complicados a la hora, no solamente para los americanos, por lo que acaba de comentar, sino para esas tribus primigenias que intentaban, pues, anexionar todas estas islas, ¿no? Claro, no, y además también hay que tener en cuenta algo, y esto es hasta un conocimiento social. Depende de las condiciones en las que viva esa gente y cómo nació y cómo se crió, luego es lo difícil que va a ser ganarle. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo tenía 17 para 18, entre las cosas que se me ocurrió incursionar, me metí en el boxeo. Pero yo venía de practicar Kung Fu, un estilo en el que independientemente a la forma de combate, era todo controlado, no nos golpeábamos, o sea, nos golpeábamos pero controlado. En el caso de que uno le golpeara la cara al otro, se paraba, está bien, disculpa, bien. Algo muy, ¿cómo decirlo? Muy de seda, ¿no? Claro, cuando me pongo en el boxeo, cuando entro a boxeo, el boxeo te pega. O sea, te pegan y te duele. Fue la primera vez en mi vida cuando dije, ay, pero duele cuando te pegan. Al punto en el que estuve un tiempo y llegó un momento en que dije, esto no es para mí. Y el entrenador de boxeo que estaba ahí, que era un hombre con mucha sabiduría, poca cultura y poco estudio, pero mucha sabiduría de la calle, nos miraba a mí y a mi compañero, los dos practicantes de Kung Fu que estábamos para ahí, y nos decía, gurises, esto no es para ustedes son unos nenes de mamá, que tienen que ir a tomar, ustedes tomaban la lechita en la cama cuando eran chicos, ustedes no son para esto es para gente que tiene hambre, esto es para gente que no tiene nada que perder, esto es para gente que la vida le ha golpeado más duro de lo que un oponente le puede golpear arriba del ring. Yo en ese momento no lo entendí mucho, pero le hice caso. Y no fui más. Y claro, años más adelante me di cuenta, y sí, hay pocos Oscar de la Hoya, ¿verdad? Hay pocos Floyd Mayweather Jr. La mayoría de los boxeadores ancestrales venían de realidades en donde la realidad lo golpeaba más fuerte que su oponente. ¿Por qué te digo esto? Vos vas a invadir un país en donde la realidad de ese país es que viven todos los días en guerra. Viven todos los días, para comer tienen que pelearse con las bestias. Se pelean entre ellos. Viven abajo del sol, abajo de la lluvia. Duermen arriba de cama de clavos. La cama más blandita es de piedra. Comen crudo. O sea, ¿y vos pensás que lo vas a someter? O sea, a esos tipos les pegas 2 balazos y siguen caminando. O sea, no están muertos hasta que están muertos. Y esto, a la hora de una confrontación, vaya que tiene mucho que ver. Vos pesa y define, aún con toda la tecnología y la técnica que vos traigas, porque vos traes toda la tecnología y la técnica, pero después de 7 o 10 días de lluvia, vos traes todo el armamento, toda la tecnología y toda la técnica, pero resulta que estás 10 días caminando en la selva bajo lluvia, que ya te entró agua por todos lados. O sea, los 3 primeros días tu traje de alta tecnología te cubrió impermeable como un pato. Pero después de 7, 10 días, el agua se te filtró hasta en las articulaciones. Tenés hongos en los pies. O sea, ya no querés saber de más nada. Estás cansado. No es como el entrenamiento. Entonces, no es lo mismo aquel que entrenó para eso que aquel que vive eso todos los días desde que nace. Entonces, eso ha pesado mucho. Y cuando vos mirás países que se han invadido y cuando ves esa rara situación en la que uno nunca ha podido ser invadido por otros, ahí vos tenés que empezar a estudiar en qué condiciones vivían los que no fueron invadidos y en qué condiciones vivían los que intentaron invadir y no pudieron. Y siempre los que intentaron invadir y no pudieron eran más princesos. O sea, comparado con estos otros, que era una época de no princesos, por cierto, ¿no? Sí. No, era una época de... Tenían más facilidades. Pero tenían más facilidades. Dormían probablemente
en madera, mientras que estos otros dormían en piedra. O sea, claro, entonces, lógico. Y no es tan fácil. Pero sí, vos mencionabas ahí el Muay Boran y el Bocator. No, el Bocator no me mencionaste el Leadway, boxeo birmano. Y sí, son prácticamente similares, igualitos. Pero es que ellos tuvieron batallas. Claro. Y Muay Boran trabajaba la cabeza también. Claro, una cosa que me resulta muy curiosa que comentabas era que el hecho de por sí de estar viviendo en esas islas que están llenas de un ambiente selvático, vamos a decir hostiles para lo que viene siendo la vida humana, porque para la vida están llenas de vida, hay bichos por todos lados, pero para lo que es la vida humana, correcto. Para la vida humana es verdad que eran hostiles. Y encontramos que esos propios artes marciales también son muy, muy fuertes. La forma de entrenar, curtir callo, usar la cabeza, que eso yo personalmente no lo vi en ningún otro arte marcial. Creo que Sambo Combat también se permiten cabezazos, pero otro que me suene, no sé si en algún otro más, pero dentro de los que, para los que solo conozcan el Muay Thai, a lo mejor el Leadway de oídas. Una taxonomía por los países por ahí que podríamos mencionar? A mí se me ocurre quizás el boxeo filipino, ¿no? El Panantucán. ¿Qué otros tendremos por ahí para mencionar? Mirá, el Panantucán tiene algo muy curioso, el boxeo sucio filipino, que es bastante distinto a los otros, pero si vos lo mirás desde el punto de vista filipino, bien, ahí hay una diferencia estructural. Los tailandeses y los birmanos eran más altos, mientras que los filipinos son más chiquitos. Bien, son más como los camboyanos, ¿viste? Son más chiquitos. Entonces, el arte marcial de ellos es bastante distinto. De hecho, se dice que es muy complicado pelear con un filipino, porque trabajan mucho agachado, mucho en el suelo. No luchan en el suelo. ¿No? Es como pelear con un mono. Es como pelear con un mono que está abajo. Es muy difícil de combatirlo porque todo el tiempo está abajo y tienen técnicas en donde constantemente te están llevando al suelo y no le podés entrar. Pero eso se da por su estructura física. La estructura física de ellos es muy complicada de entrarle porque tiene la guardia muy abajo. Pasa que, mira, te cuento, hoy por hoy conocemos algo que se llama Pencak Silat. Sí. Y lo conocemos como un estilo único. Sin embargo, Pencak Silat es el término que se le denomina a más de 5.000 sistemas de peleas indonesios. Entonces, claro, sin embargo, ha trascendido como un estilo único. Y dentro de esos estilos hay un arsenal, hay una infinidad, pero todos son muy parecidos en ese sentido. ¿Por qué? Porque todos tienen más o menos la misma estructura. De hecho, cuando vas a China, hay diferentes, al ser un continente tan grande, son tan diferentes de un lado como del otro, y unos son más de piernas, los otros son más de brazos, y es por la diferencia. Pero toda la parte de Indonesia, y bueno, y el Panantucán, el boxeo sucio filipino, trabaja muchísimo con todas las extremidades y articulaciones, y también tiene cabezazos, por cierto. Sí. En realidad, trabaja con todo. En donde también maneja. Lo que pasa es que depende de si vamos al arte como era naturalmente para la defensa o cuando se pule para presentar al público en un sistema de defensa. Con el sambo pasa eso. El sambo, dentro de lo que son los artes marciales rusas, han trascendido 3. Por un lado está el sistema, que tanto mal le ha hecho un video que anda en la vuelta, en donde muestra, está totalmente descontextualizado. Pero el sistema es un arte marcial realmente complejo y muy bueno. Lo que pasa es que muestran cosas y al no tener la explicación correcta, no parece que fuera una cosa, una payasada, cuando no lo es. Pero el sistema ruso, el que trabaja mucho más con los puntos nerviosos, porque el sistema ruso era, mientras que
Te pongo en contexto. Mientras que los bolcheviques trabajaban con un sistema llamado Rukopozhnivoy, que era un sistema de combate plenamente militar. Luego, durante la etapa de la ex Unión Soviética, la URSS, se manda a sistematizar un compendio para lograr el Sambo, que conocemos hoy, que a su vez tiene tres derivaciones. El sistema era el método de defensa del pueblo bolchevique, del pueblo, que se tenían que defender incluso si necesitaban y si tenían contramilitares. Entonces, aquí, que sistema era enseñado para un hombre de 40 años como yo o para un anciano de 70 años. Entonces, necesitaban adaptar cosas que un anciano pudiera llegar a tener una oportunidad, aunque sea una en 1.000.000. Con armas, Entonces, por ejemplo, ¿no? Quizás. Con armas, pero incluso cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Sistema que enseña. Si sos un anciano de 70 años que se meten en la aldea y te vienen a invadir y te llevan al suelo, ¿qué haces? ¿Te dejas matar? No, morí peleando. ¿Y qué haces? Y no, si estás en el suelo, le envolves la pierna y lo girás y lo das vuelta. No, man, tiene 70 años, no puede hacer eso. ¿Qué hace? Y bueno, abuelito, acá está el hígado. Entonces, intente, mientras que lo va a agarrar, presionarle con los dedos sobre el hígado y de esa manera le va a agarrar la vena que está en la parte central, que va haciendo presión sobre la aorta que va al corazón, y de esa forma lo va a poder quitar de encima por lo menos. Entonces, en sistema vos ves muchas cosas que son raras y que parecen un bochazo, pero bueno, justamente es por no entender el contexto. Era el sistema del pueblo, de aquellos que no sabían pelear. Entonces no podíamos complejizarlo. Cuanto más sencillo, más práctico, más fácil, mejor. Y así mismo y todo es muy complejo. ¿Y Faraón, vos lo llegaste a practicar el sistema? No, y dudaría mucho de que alguien me diga que lo ha practicado, porque es muy raro encontrar maestros de sistema. Yo conocí, pero no conocí personalmente, conocí un maestro de sistema que está en Perú, que emigró, que él era, pertenecía a la ex Unión Soviética, trabajaba para la KGB y emigró a Perú, y porque lo llevaron como guardia de seguridad, como escolta, de un empresario, de estos adinerados rusos, que se fue a Perú a hacer inversiones, y él se fue como su escolta, y luego este ruso vuelve a Rusia y él quedó en Perú. Y ahí empezó a abrir una escuela y empezó a enseñar sistema, Rukopozhnivoy, Sambo, pero ya estamos hablando de un hombre de más de 60 años. Entonces, que supongo, imagino, no he tenido ningún tipo de contacto con él ahora, pero quizás todavía persiste en Perú, si es que no falleció, porque como te digo, tenía 60 años en ese momento, y yo tengo un video con él acá en el canal, que después lo voy a buscar porque ahora me lo recordaste, pero fue hace como 7 años esto. Pero no creo que sea muy fácil encontrar a alguien que haya practicado o que practique sistema. Mira, nos lo ponemos como meta para traer a Mayor al estudio, porque estaría buenísimo. Yo no tenía ni idea. Estaría bueno. Voy a buscarlo en mi canal y voy a tratar de contactarlo. Y les paso porque sí. De hecho, su principal arte era el Rukopozhnivoy, pero también tenía sistema porque era obligatorio aprender sistema una vez que estabas en la KGB. Qué bárbaro. Nada más la historia que tiene que tener el hombre de la KGB, guardaespaldas, para una peli. Claro, imagínate que, claro, en ese tiempo lo conoció a Putin, o sea, estuvo con Vladimir Putin cuando todavía no era presidente. Creo que era gente, ¿no? Bueno, no, yo tampoco la historia de los pormenores no la sé, ¿no? Pero creo que claro, Putin era agente de la KGB, era uno de los agentes secretos más importantes de la KGB y uno de los cerebros de la KGB. Bueno, por cierto, viste que todos ellos están todos ahí vinculados. Ahora Vladimir Putin, Fyodor Emelianenko también. ¿Fue agente de la KGB? No. Al revés. Fyodor ahora es político. Ah, dale. ¿Sí? Claro, sí, No.
Sí, bueno, claro, es político ruso. De hecho, si lo buscas ahora, aparece como político, ex peleador actual político ruso. Claro, amigo de Putin. Qué bárbaro. Es un motivo más por ¿Qué el hecho de que se resuelven los conflictos dirigente contra dirigente, pierde Occidente, de cualquier forma, no hay chance. No hay chance, no hay manera. ¿Qué tienen los rusos, Faraón, que los hace sobresalir en artes marciales? Bueno, yo nunca oculté, ni lo voy a ocultar jamás, mi admiración por Rusia y los rusos. Sé que obviamente hay gente que no le gusta, pero es parte de la vida. Pero es el contexto que hablábamos antes, ¿no? Claro, sí. Y hay que acepto la vida político. claro. A ver, yo no apruebo ni aplaudo ni las guerras ni nada por el estilo. Lo que pasa es que uno cuando dice me encanta Rusia, me gustan los rusos, me gusta esto, te gusta no tiene nada que ver. Ah, está bien. Exacto. Entonces me gusta Estados Unidos, o sea que ahora no me gustan las guerras. Claro. O sea, claro. ¿De qué me estás hablando? Pero bueno, mira, Rusia, ¿qué tiene? Bueno, ha sido motivo de estudio para mí por esta admiración. Primero, todo su continente no es un continente que viva en primavera. Las condiciones de Moscú y de todas las ciudades rusas son condiciones siempre muy hostiles por el frío. Por ende, ya naturalmente son gente guerrera. Provienen de una cultura ancestral de guerreros, de continuos conflictos, pero no conflictos en el campo de batalla, sino en el frío. Por ende, de generación en generación se han transformado cada vez en luchadores aguerridos. Es una cultura que nunca dejó de estar militarizada. Entonces, es como que de alguna manera nunca tuvo, entre comillas lo pongo, paz. Y digo paz, ¿por qué? Porque sí viven, bueno, ahora está complicado, pero sí viven en paz. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, sí vivieron en paz, pero constantemente ha sido una cultura muy militarizada, en donde su presidente siempre ha sido militar y artista marcial de profesión y de todo, de formación y hasta de corazón, porque ha escrito varios libros y él, como artista marcial y como judoka natural, en las escuelas mete el judo desde siempre, es una disciplina casi que obligatoria. Así como aquí en mi país, los profesores de educación física llevan una pelota bajo el brazo y los hace jugar al fútbol, algo que me crispa los nervios porque no sé por qué, pero bueno, los ponen a jugar al fútbol. Allá los profesores de educación física los hacen rodar en una colchoneta y los hacen hacer técnicas de judo. ¿Quién promueve eso? Bueno, siempre viene de arriba, ¿verdad? En este caso, Putin, como no recuerdo en qué año, está en la biografía de él en mi canal, en qué año él define que el judo se ha enseñado como parte de la educación física de las escuelas y de liceos. Luego hay libertad si quieren o no, pero ya tenés una formación diferente. Ya creces aguerrido. Se dice también que todos los análisis de sangre de los rusos dan una morfología muy peculiar, con testosterona más elevada que el resto de las personas del mundo. Rusia en ese sentido, en la parte de medicina, es muy especial. En el concilio de la Organización Mundial de la Salud del año 1978, en el último, hicieron muchas modificaciones a nivel de la salud del mundo, porque siempre se arman concilios para definir pasos a seguir que luego definen la orientación de la salud del mundo. Eso siempre está definido, no es ningún misterio, que fue, si no recuerdo mal, en Holanda, el último concilio. Ahí, por ejemplo, una de las cosas que se hizo fue bajar los niveles de la vitamina D3 en todos los seres humanos. O sea, antes se decía que un rango aceptable era 10.000 UI, luego bajaron a 5.000 UI y luego de ese concilio 1.000 UI. Y vos dirás, ¿qué tiene que ver esto? Bueno,
Y si yo te digo que la vitamina D3, entre otros parámetros como el zinc, el magnesio, el omega 3, definen los niveles de testosterona en los hombres. Si yo te digo de que esto a lo largo de 10 o 15 años, como ya pasaron, hace que cada vez nazcan con la testosterona más baja, lo cual hace hombres cada vez más flojos, lo cual hace hombres cada vez más flojos, voy a decir de vuelta, lo cual produce más consumismo, porque también en la teoría esto provocaría hombres menos masculinos en el buen sentido de la palabra. ¿Y a qué me refiero? Y lo quiero aclarar mucho esto para que no se saque de contexto. Un hombre masculino es un hombre que respeta a la mujer, que la valora, que la trata bien y que no la golpea. Un hombre masculino es un hombre que trata bien a la mujer, que la valora, la respeta, la pone muchas veces por encima de sí mismo, que es donde está la mujer en muchos casos, donde debería de estar, y que no la golpea. No existe en el manual de un hombre masculino que golpea a una mujer. Sin embargo, un hombre con la testosterona baja es un hombre que está cada vez más afeminizado de alguna manera, y no estoy diciendo, y quiero aclararlo bien, no estoy hablando de homosexualidad, estoy hablando de hombre hétero con la testosterona baja, que no es un hombre como debe ser. No. Bien, porque si vos sos, si tu orientación es homosexual, está perfecto y es una cosa, es totalmente distinto. Acá no estoy hablando de esto, estoy hablando de aquellos que se definen como hétero y que son, por ejemplo, golpeadores de mujeres. Eso no es un hombre. Eso no es un hombre. Y bueno, ¿dónde está el origen de todo esto? El origen de todo esto está porque Dragon Ball Z nos impuso que el maestro Roshi mira chicas. ¡Qué estupidez! El origen de eso no está en eso. El origen de eso está porque las nenas de rosado y los hombres de celeste. ¡Qué estupidez! Hay muchos países acá en Latinoamérica. Argentina, por ejemplo, en algunas zonas han prohibido mirar Dragon Ball Z porque dice que promueve el machismo patriarcal, porque el maestro Roshi mira chicas. ¿Y saben qué pasó después de esos? Hay cada vez más golpeadores y violadores. No cambió nada. Han cambiado el rosado de la nena y del celeste para que sea lo mismo. Han hecho, ¿y saben lo que cambió después de eso? No cambió nada. Está cada vez peor. Es porque en realidad corre por otro lado. Y bueno, Rusia, por ejemplo, no se ajusta. Y no digo que Rusia sea perfecto ni que todo sea distinto. No. Pero hay algunas diferencias y, por ejemplo, biológicas hay diferencias. Bien, la testosterona de los rusos siempre es más elevada. Rusia no acata las órdenes de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, Rusia, por ejemplo, no dejó entrar las vacunas para el COVID. Ellos crearon la propia suya, que si no recuerdo, la Sputnik V, que no tiene un sistema de ARN mensajero, sino que tiene un sistema en el cual te incuban el virus como las gripes comunes, como la vacuna de gripes comunes. ¿Y qué pasó en Rusia? A raíz de que no aceptaron eso, ¿hubo un tendal de muertos por encima del resto de los países? No. O sea, creo que fue igual que todo el mundo, incluso un poquito menos. No fue distinto. Entonces digo, Rusia, al tener ese régimen de alguna manera totalitario para el resto del mundo, muchas veces no se deja regir e influenciar por cosas que a nosotros sí nos rigen y nos manejan, y bueno, es una cultura muy distinta. Pero yo no veo barcos y barcos de gente tratando de huir de Rusia. O sea, es más, si quieren irse, se pueden ir. No es como Venezuela, no es como Cuba, en donde no pueden, si quieren no pueden. No. En Rusia se pueden, pero eligen quedarse. Bueno, por alguna razón debe ser. No, está claro. Y innegablemente la historia lo avala a nivel de peleadores, que era justo lo que comentábamos al principio, que es, o sea, vos vas al UFC, dominan, o sea, uno puede decir no, porque la lucha de Daguestán, lo que quiera, sí, lo que quiera, pero es una cultura de la pelea. O sea, sí, en el sentido de que los pibes, en vez de jugar, como decía vos, al fútbol en un parque, están haciendo wrestling en el asfalto. Y es una cultura que viene desde chiquitos. Y cuando vos querías a una persona, entré a un dojo de artes marciales
e intentá pelearte con alguien, donde menos te vas a pelear es ahí. Ahora entras en un bar, le tirás la copa a uno y enseguida saltan 3 por las dudas, ¿no? Y es contradictorio eso, ¿no? Que uno dice, en el dojo de artes marciales, si están todo el día peleando, pelearían, ¿no? En el bar están cualquiera de la sociedad, pero justamente pasa al revés. Y eso es un tema que justamente va relacionado con la seguridad que tenga uno mismo y muy posiblemente también con la testosterona, ¿no? No midimos la testosterona en un bar, pero suele decirse que va con la... De hecho, hay un dicho que me gusta, un dicho. Vi el otro día un reel de un japonés que hablaba en español y que comentaba que el carácter fuerte en Japón, decir que una persona tiene carácter fuerte, no es que es una persona irascible, que ese es un carácter débil. Decía, un carácter fuerte es una persona que no es irascible, al contrario, que es serena y ante el peligro o ante el problema se mantiene serena, tiene sus principios, ¿no? Dicen, una persona que no es fácil de sacarla de sus casillas, esa es una persona con carácter fuerte, ¿no? Para los japoneses. Y creo que tiene todo el sentido del mundo porque... ¿Cómo no? Sí, sí. Las artes marciales... eso sí, exactamente. Las artes marciales van por ese sentido y una de las cosas que nosotros queremos traer con este canal, además de todas estas cosas muy curiosas que fuimos comentando, siempre hay un mensaje por detrás que es que las artes marciales ayudan a la sociedad a ser mejor, a tener una mejor testosterona, a ser un mejor, en el caso de los hombres, pero a las mujeres también, a estar más seguras, a ser un mejor... yo tuve la suerte de practicar muchas artes marciales y en la gran mayoría de ellos, cuando entrabas al dojo, de origen chino, occidental, japonés, siempre había un cartel que decía las reglas del dojo y todas se parecen mucho y siempre van a ser un buen ciudadano, respetar las reglas, disciplinado, y eso es algo que hay que... ¿Sabes que ahora pensaba eso que vos decías del bar y del dojo? Y también traducirlo, sabes que a mí, acá en mi país, es muy futbolero, ¿no? Entonces, cuando me dicen, claro, me conocen y soy reconocido por mis conocimientos en lo que es la parte de entrenamiento, entrenador personal, nutrición deportiva. Entonces, siempre, todos son futboleros y vienen y me preguntan, ¿te gusta el fútbol? No. Deportes violentos no me gusta, yo prefiero las MMA. Entonces, claro, quedan mirando, ¿no te gusta la violencia y las MMA? Claro, vos fijate que en el fútbol se meten 12 tipos, se agarran a las patadas, se agarran ahí en la tribuna, o sea, son todos poco hombre, porque se agarran 5, agarran a uno, después se pegan, se insultan y no se pegan. En las MMA nunca hay líos afuera de las tribunas. Se pelean 2 en igual de condiciones, con algo ya pactado previo, con reglamentación previa pactada, nunca hay un lío afuera. Los líos son muy extraños, los problemas, las peleas fuera de control. Habrá habido 1, 2, 3, en la época de los Gracie habían más porque eran unos camorreros terribles, pero después es muy raro. Pero por la época de los Gracie había mucha disputa entre el Brazilian luta libre y el Brazilian Jiu-Jitsu. Entonces eran como 2 clanes que se encontraban en las playas de Brasil y volaban las sillas y lo cubrieran entre ellos. ¿Cómo era esa historia entonces? A ver, en Brasil, si bien hay muchos clanes de pelea, pero los 2 más trascendidos son la Brazilian luta libre y el Brazilian Jiu-Jitsu. Bien. Por otro lado, también están los capoeiristas, que es muy diferente a la capoeira que nosotros vemos espectáculo. Sí, los capoeiristas danzan como nosotros los vemos, pero se dan de tortas y pelean en el suelo. Saben hasta jiu-jitsu, ¿bien? Entonces, ¿qué pasaba? El clan Gracie tenía una rivalidad natural con el clan de Yao, que estaban los de Brazilian Luta Libre. Y en Río de Janeiro, cuando siempre andaban en grupo. Entonces, cada vez que se cruzaban por casualidad en las playas de Brasil, se armaba lío. Donde hubiera, se armaba lío, y dice que se armaban batallas campales en la arena, en donde se agarraban a torta y terminaban todos rotos y presos. Porque siempre se armaba lío. Incluso hay una pelea muy famosa en el que un miembro de la familia Gracie, que no recuerdo quién, dijo que la Brazilian Luta Libre era una copia barata
del Gracie Jiu-Jitsu. Entonces, ese fin de semana había un torneo de Gracie Jiu-Jitsu en un estadio, tipo el Maracaná. Y los de lucha libre, en el medio del torneo, invadieron el torneo y dicen que se armó una batahola que fue extraordinaria. Hasta que al final terminaron definiendo en torneos amistosos, en peleas amistosas, en las que siempre terminaban en batahola, hasta que al final, bueno, hoy por hoy se sabe que ya no existe eso más que de manera mítica, pero son peleas legendarias que hubieron desde siempre en Brasil, que siempre fueron muy camorreros. Entonces, ¿los Gracie eran una mafia o no tiene nada que ver? Los Gracie, a ver, claro, no era un clan de mafiosos de pelea callejera. O sea, eran. Sí, no es que fueran mafiosos de contrabando ni nada por el estilo, ni de matar gente, pero sí que era... Pero sí de barrer estilo, ¿no? De barrer estilo, sí. Que iban y retaban al más puro estilo. Lo que pasa es que los Gracie quisieron imponer algo a los cuales yo hasta el día de hoy lo valoro. Si vos decís que lo tuyo sirve, demostralo. Entonces ellos iban y esto ya pasaba en China, ¿eh? Sí, el más puro estilo iba a decir chino. Esto ya pasaba en China. De hecho, en China se hacían peleas de familias y desafíos de maestros. Cada vez que un maestro quería venir a enseñar su estilo a un lugar, tenía que derrotar y se podía matar al maestro en cuestión, y lo que hacía era, bajaba el cartel del estilo, lo rompía y colocaba el de él. Esta tradición también la llevaron a Japón en su momento, en el Japón medieval. Ahora bien, en China pasaba eso. A mí me dijeron, y esto yo lo pongo con pinzas porque me dijeron que hay una zona en Foshan, que es de donde vienen estilos muy tradicionales, como por ejemplo el Wing Chun o su rival, el Chow Li Fut o Hun Sin Chow Li Fut. También viene el Pak Mei, que son estilos muy rudos, muy guerreros, muy callejeros, en el que en esa zona de China aún hay un distrito en donde si vos, la política permite que si vos firmás que te vas a batir a duelo en una pelea, si te morís, el otro no va preso. En teoría, me dijeron que todavía eso existe, lo pongo con pinzas, pero bueno, me lo dijo un seguidor mexicano que vive en Foshan, se emigró para allá, y charlando me comentaba que todavía existe pero que existe solamente ahí. Solamente ahí. Que no necesariamente, no es que se batan a duelo. Quiero decir, no es que vayan a morir, pero firman, y si el otro muere peleando o cualquier daño o perjuicio, está deslindado. Y se lo permite la legislatura, porque es la tradición de donde viene la revolución de los boxers, es donde los manchús fueron derrocados. O sea, cuando los manchús empezaron a tomar todo China, todo maestro ancestral antiguo venía a Foshan, a exiliarse, y de ahí es donde surge tantos sistemas de pelea como el Hun Sin Chow Li Fut o Chow Li Fut, el Wing Chun que viene de la monja Liu Mui, o el Pak Mei del monje de la ceja blanca, que son estilos bastante distintos, bastante peculiares, muy guerreros, muy directos. Qué locura. Y a nivel occidente, Faraón, tenemos, a ver, igual ya lo hemos comentado, pero ese arte marcial tradicional, porque al final comentábamos Brasil, el valetudo, ¿no? Que podría ser un Rusia de Latinoamérica, ¿no? Con su Brasil en Jiu-Jitsu, pero es mucho más del siglo XX. Pero si lo vemos occidente, hablando Europa y América, ¿hay algún arte marcial tradicional que se haya podido llevar para allá y no sea tan del siglo XX-XXI como el Brazilian Jiu-Jitsu? Mira, honestamente yo no he encontrado. A ver, sí que si vas a las tribus, tanto que vas a México, encontrás muchísimos sistemas de pelea. En Canadá hay un sistema muy peculiar. En Chile tenés, bueno, lo que te comentaba, el Kole-Lowlin, pero en sí no he encontrado un sistema, porque yo pienso, o sea, yo me posiciono en tu mente, en tu pensamiento, y vos decís karate, taekwondo, kung fu, taekwondo. Bueno, algo así no he encontrado.
No he encontrado. De hecho, hay un arte marcial mexicano, que ahora se me fue el nombre, que es muy controversial porque dicen que viene de una tradición de tipo los indios mexicanos, los aztecas. En teoría es un sistema que viene del pueblo azteca y que ahora lo han reflotado, pero vos lo mirás y es Kung Fu, es muy raro. Como que no me lo creo, ¿viste? No. Puede ser Pero que sea el no, Xiaomacha. Puede ser ¿cómo? que sea eso. El Xiaomacha. No, a ver si lo encuentro en mi canal, porque el Xilam, acá me vino a la mente. El Xilam con X ha trascendido y trasciende como un arte marcial de origen azteca. De hecho, las armas que maneja sí son aztecas, sí. Las tradiciones que tiene sí son aztecas, pero después ves cada Tang Sao y cada movimiento chino que a mí me parece que quien intentó reflotarlo, que por cierto fue una mujer, lo manchó de tradición de Kung Fu y lo desamerita de alguna manera. Porque, insisto, y eso únicamente lo puede hacer una persona que tiene, a ver, ¿quién puede manchar algo, un arte guerrero, que seguramente fuera más efectivo que los otros? No lo dudo, pero que no es tan pintoresco. ¿Quién puede manchar poniéndole cosas pintorescas asiáticas? Alguien que nunca peleó. Alguien que nunca peleó. ¿Sabes por qué? Porque el que nunca peleó tiene su concepto fantasioso mental de que cuanto más extraño, cuanto más pintoresco, cuanto más anatómico y fisiológico sea, más efectivo puede ser. Pero quien peleó sabe que no necesariamente es así. Entonces, quizás yo te traigo un mega maestro antiguo chino que se conocía la anatomía a la perfección y que tenía movimientos extraordinarios, bajos, con el eje bajo y con giros, con fuerza centrípeta y centrífuga en salto maravillosos, y se enfrentaba a un azteca que únicamente hacía determinados movimientos de guerra, y este azteca probablemente le pegaba tres cascarazos y lo enterraba. ¿Tá? Porque no le iba a funcionar nada, porque la realidad es otra. Y porque el sistema de defensa ese estilo de Kung Fu, estaba adecuado a un ataque del mismo sistema de defensa. Entonces, yo aprendí a cubrir un ataque que el otro hace exactamente igual que yo. A cubrir un mismo sistema contra un mismo sistema. Y cuando te enfrentas a algo completamente distinto, no siempre te va bien. Entonces, yo creo que a mí, yo cuando veo a Xilam, me da más dudas que certezas. Porque cuando veo las armas, son aztecas. Cuando veo algunos movimientos, seguramente sean. Pero después cuando veo otros, digo, no, esto es Kung Fu. Esto es Kung Fu de acá a la China, ida y vuelta. Y me apena porque, como te digo, ahora si mirás el Kole-Lowlin, lo han mantenido como realmente es, pero no parece un arte marcial. Parece un sistema de guerra nativo. Claro. Parece un sistema de... Antes de cerrar el Kole-Lowlin, entonces, si nos puedes dar 3-4 pinceladas para entenderlo, en qué radica como que es un arte de más para la guerra que marcial. Mira, Kole-Lowlin, cuando vos mirás los entrenamientos, te recuerda mucho a cuando estudiás sobre los entrenamientos samurái. ¿En qué sentido? ¿Has escuchado Krav Maga y Kapap? Sí. Kapap es todo un compendio de entrenamiento que implica sistemas de defensa, sistemas de resistencia, sistema psicológico, armas, supervivencia. Y Kole-Lowlin es todo un sistema en el cual se forja el practicante, se forja hasta quedar realmente de acero. Se decían
ellos tienen un nombre en mapuche que no recuerdo cómo es, pero se decían que quedaban con la cintura como una avispa y con las abdominales más marcadas del planeta, porque en realidad tenían un sistema de pelea, pero sobre todo preparaban a ese cuerpo, a ese hombre, que esté listo para las situaciones más inhóspitas. Entonces se metían en la selva o en el campo o en donde fuera y entrenaban, no solamente una forma de pelea, sino que entrenaban todo tipo de resistencias y habilidades. Es un poco también lo que pasaba con los zulúes, que también tenían su sistema de pelea, ya esto en África. El sistema zulú era muy parecido en ese sentido y no tienen conexión ninguno, uno con el otro. Claro, 100%. Como lo que se ve un poco en la película 300, ¿no? Que veían esa adaptación desde que empezaban. Bueno, exactamente como... A ver, si vos mirás en la película 300 es una adaptación bastante imprecisa en muchos aspectos y exagerada para Hollywood, pero al mismo tiempo sí te muestra que eran preparados en todo. O sea, es más, vos mirás cómo lo preparaban, pegándole. Claro. Lo endurecían. Y después sí, que yo tengo mis objeciones con eso, ojo, porque también me he encontrado con pseudos maestros de artes marciales que le hacen pegar y les aplican cosas que son realmente inexplicables, porque dicen que se va a endurecer y cuando lo que están haciendo es lastimándolo. Claro. Eso, a ver, remontémonos a 2000 años atrás, los endurecían, pero ¿qué dijimos cuando empezamos esta charla? Vivían 30, 40 años. Claro. En el mejor de los casos. O sea, llegar a 40 años era llegar lejísimos. Entonces, digo, y vas a hacer eso ahora, no tiene ningún sentido. Pero bueno, claro, los preparaban realmente y las técnicas eran muy limitadas. Eran 3 o 4 técnicas nomás. 3 o 4 técnicas y con eso salías a la guerra. No era un arsenal, un compendio al cual estamos acostumbrados hoy. Pero bueno, al final me encantaría tenerte en una segunda parte. ¿Podría ser posible para seguir estirando todo lo que es la historia de las artes marciales? Por mi parte no tengo ningún problema. Yo no sé si les dije, pero es complicado hablar conmigo porque empezamos a desviarnos. No, al contrario. Pero a mí a veces me da un poco después de pena, después que miro, por Dios, me desvié, pero en el momento no me doy cuenta y viste que una cosa lleva a la otra. Y ojo, que no nos pusimos a hablar desde que el conde Koma, Mitsuyo Maeda, trae el judo a Brasil, cómo llega y cómo se lo enseña a la familia Gracie, cómo el hombre de las 1000 batallas, que era el conde Koma, Mitsuyo Maeda, viene peleando circo tras circo y en peleas y le enseña a los Gracie. ¿Y por qué los Gracie son como son? Gracias a la enseñanza del conde Koma. Y cómo de ahí surge el vale todo y cómo de ahí la UFC 1. No, espera. Contalo rápido, porque no me puedo ir a dormir si no lo sé. Me miraré un documental. Si no. En Japón hay hay muchos estilos, pero hay 2 estilos de judo que son bastante distintos uno del otro y que son los más conocidos. El Kosen Judo y el Kodokan. Porque todos conocemos el Kodokan, pero está el Kosen Judo, que es el que practicó, por ejemplo, Kimura. El que peleó contra Gracie. De la Kimura. El de la Kimura, el de que de ahí sale el nombre Kimura Lock, pero Masahiko Kimura no era, y Sato, su compañero, el que vino con él, no era practicante de Judo Kodokan, era practicante de Kosen Judo, un judo distinto. Pero bueno, el conde Koma era practicante de Kodokan Judo, directamente alumno del maestro Jigoro Kano. En su momento tuvieron ciertas diferencias porque el conde Koma quería salir a pelear. Entonces, Jigoro Kano, que si bien era un maestro muy abierto, le permitió hasta cierto punto, pero después el conde Koma se va de Japón y se va a llevar el judo a otros países y quería meterlo en Europa y en Latinoamérica. Y lo que hace es viajar. ¿Y cuál era la forma de difusión de él? Algo que no compartía Jigoro Kano. Sí compartía que lo difundiera, pero no compartía su forma de difusión. Desafiaba a pelear. Entonces, iba con los circos, se conocía como el judoka de circo, iba con el circo y desafiaba a pelear boxeadores, karatecas, pero claro, fuera de Japón, con lo que más peleaba era con boxeadores y quien se le cruzara.
se le llamó el hombre de las 1000 batallas. Ese es el sobrenombre de él, porque se dice que peleó 1000 peleas en ese trayecto, hasta que llega a Brasil. En Brasil se contacta con un centro de inmigrantes japoneses de la embajada japonesa que había en Río de Janeiro, y esta gente lo contacta con un hombre de apellido Gracie, que es el que lo recibe y le da asilo. Este hombre de apellido Gracie le da asilo, le hace toda la documentación para que se quede en Brasil como un japonés inmigrante, y él, en agradecimiento a este hombre, le enseña judo al hijo que se llama Helio Gracie y al otro hijo que se llama Carlos Gracie. Entonces Carlos Gracie y Helio Gracie aprenden judo Kodokan de este japonés que vino de Japón. La pregunta es, judo y el término jiu-jitsu, pero vos acordate de algo, que el judo en sus inicios no se llamaba judo, se llamaba jiu-jitsu. Incluso hay un libro de Jigoro Kano que se llama Kano Jiu-Jitsu Do, porque es jiu-jitsu. Lo que pasa es que luego lo cambia a judo, pero cuando se va al Conde Coma, el judo para él era el jiu-jitsu. Por eso es que lo que él le enseña es jiu-jitsu, que en realidad es Kano Jiu-Jitsu, que es el judo. Lo cierto es que importante, porque estos Gracie aprenden el judo del Conde Coma, que estaba totalmente contaminado por 1000 peleas. Y pongo 1000 entre comillas porque es el apodo de él. Pero entonces estamos hablando de un judo que era 100% funcional. No era ya el judo de Jigoro Kano de dojo. Era sus bases, pero era un judo que había pasado por Europa y se había peleado con boxeadores, con gente del sambo y de estos franceses, el Sabat, la Sabat, y de todo arte que se le aparecía. Bien, luchadores de todo tipo, de catch wrestling, de catch and catch, se había peleado con un montón de gente de catch and catch y de catch wrestling, que luego viene el shot fighting de eso, que viene Ken Shamrock. Pero bueno, el hecho es que les transmite este judo totalmente contaminado, para mí, para bien, de una funcionalidad tremenda. Por ende, los Gracie aprenden judo de un peleador real. Y claro, de ahí es que ellos salen, ya era para ser así. De hecho, no había manera que de los Gracie no salieran. Los Gracie quisieron hacer lo mismo que su maestro, el Conde Coma, o el maestro de su maestro, que o sea, porque después se transformó todo en un clan familiar, ¿no? Porque Helio le enseñó a los hijos y demás, pero digo, los Gracie quisieron hacer lo mismo que el Conde Coma, la diferencia es que ellos no viajaron, se quedaron ahí y llamaron, vengan. Todo el que diga que el boxeo es bueno, es lo mejor, porque todo el mundo te dice, mira, las artes marciales son buenas, pero si vos querés aprender a pelear en la calle, tenés que hacer boxeo, porque al boxeador no lo toca a nadie. Los Gracie dijeron, sí, que vengan los boxeadores, que vengan, sin reglas. Ponemos 3 reglas. No se vale morder, no se vale meter los dedos en los ojos y no se vale golpear la tráquea. Después varía todo. Golpe en las zonas bajas, testículo, valía. No hay ningún problema. Ningún problema. No solo eso, los Gracie empezaron a mandar desafíos. Invitaron a Mike Tyson, invitaron a Chuck Norris, invitaron a todos los que a Superfoot Wallace, a todos los campeones los invitaban. Y claro, no, yo estoy muy viejo, no, porque lo mío es muy letal. Yo capaz de matar, no puedo. No, porque lo que pasa es que a mí no me gusta el espectáculo. No, porque la filosofía no me lo permite. No, ¿por qué? Bien, pero se dice que hasta Mike Tyson lo invitaron. Incluso a Chuck Norris lo invitaron. Chuck Norris dijo que él no estaba para eso. Y al ser él tan popular, lo invitaron para ser locutor de su UFC, que Chuck Norris hace el apoyo de locución a UFC 1 por eso. Pero bueno, ahí ellos dijeron, sí que el boxeo es lo mejor. Bueno, que venga, el estilo que venga, aceptamos todo. También se dice que no fue tan así, también se dice que ellos filtraron, o sea, hay un montón de cosas que se dice que Helio Gracie era muy inteligente y que
decía, esto sí, esto no, pero bueno, la verdad, viste que la historia, como querer saber la historia de 10.000 años De para atrás, marketing sabían. de- De Dios marketing sabían un chingo. Dios es en el marketing, pero totalmente que sí. Pero bueno, así es que nace. Pero lo que sí es interesante acá de todo esto es que no había manera de que ellos aprendieran un estilo tradicional y lo enseñaran como una tradición, si lo aprendieron de un peleador. Claro. Lo aprendieron de un peleador. Claro, Y claro, la qué pelea, bárbaro. y la pelea de Kosen Judo de Kimura contra Helio Gracie fue mucho más antagónica de lo que se creía, porque realmente era Kosen Judo. Era hasta el rival, era el antagónico del Judo Kodokan. Claro. Que muchos te dicen que el Kodokan es más como Jigoro Kano, mucho más pulido, más artístico, y que el Kosen es mucho más aguerrido, más duro. Qué bárbaro. Faraón, lo dejamos acá, pero una segunda parte garantizada, por favor. Cuando guste, cuando guste. Cuando nos decís y esta misma temporada metemos un segundo capítulo porque sos un libro abierto, de verdad. Y yo me lo paso como un enano. Está bueno, son temas que nos gustan. Es más, te digo, hacía mucho que no hablaba del tema, me he enfocado mucho en el fitness y en la nutrición. De hecho, estoy haciendo 3 cursos y dando 2 cursos, entonces como que todo de fitness y nutrición, entonces como que estoy ahí un poco, pero y ni que hablar si nos ponemos a hablar de Bruce Lee y del cine Olvídate, la segunda parte. O si no, no nos vamos. no, obvio, y de la incidencia que tuvo las artes marciales, el cine en la expansión en nuestras tierras, porque al final fue el cine el que... 100%. Me encanta. 100%. Pero, Bueno, Faraón, agradecerte. No, agradecerle yo a ustedes por el tiempo brindado, por pensar en mí, y bueno, siempre a disposición de lo que necesiten. Excelente, Sabés Faraón. que Martial Studio es como tu patio de recreo. Cuando quieras hablar de artes marciales, acá tenés un espacio más que brindado por nosotros, ¿eh? Muchísimas gracias y marquen el día en la agenda nomás que lo hacemos de nuevo. Perfecto, Excelente, listo. excelente. Y a todos los que nos estén escuchando, agradecerles los que llegaron hasta acá. Bueno, ya hay segunda parte, así que bueno, si te gustó, quédate, seguinos, que para estar atentos de cuando se viene la nueva fecha. Así que nada, les mandamos a todos un abrazo y que estén bien. Hasta ahora.